Entonces, este tema de la suplencia de la queja me parece que es fundamental, que bueno, es un término muy técnico, pero para quienes no nos entienden en realidad, porque no tienen por qué hacerlo, es algo muy del lenguaje jurídico. Y ese es uno de los grandes vicios que tenemos los operadores jurídicos, ¿no? De siempre hablar en el lenguaje técnico. La suplencia de la queja implica que eh, cuando una persona acude a un tribunal y no plantea bien un fundamento de derecho, no plantea bien un argumento, no señala correctamente a una autoridad responsable, no formula de manera técnicamente adecuada alguna petición, pues esto no puede ser la razón por la cual desechen su pretensión, desechen lo que está reclamando. Esa es una actitud formalista que impera a lo largo del país, tanto a nivel federal como a nivel local, de que sobre texto de que no lo supiste plantear, porque entonces te exijo que acudas ante un abogado y ante un buen abogado y que tengas que pagarlo, porque de otra manera, sobre texto de que lo planteaste mal, no le doy entrada a tu asunto. O simplemente tu asunto no prospera en alguna etapa procesal, por decirlo en términos muy generales. Entonces, esto es algo que está arraigado en muchos de los operadores jurídicos. Eso es algo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Tenemos nuevas leyes, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que justamente te orientan a que dejes eso atrás. Pero de nada te sirve si las personas se quedan con las ideas del pasado. Entonces, los nuevos operadores, yo creo que tienen que dirigirse más hacia una justicia material, hacer uso de las normas que están vigentes, que le dan lugar a esas acciones y privilegiar el acceso a la justicia de las personas. De ahí la importancia de la idoneidad de la persona que aspira al cargo, de su manera de pensar, de su visión, de su ética, de su compromiso realmente con las personas. No sé si estás de acuerdo en eso. Por supuesto que estoy de acuerdo. Es uno de los grandes desafíos que existen en los juzgados hoy, que más allá del formalismo jurídico, pongamos en el centro la realidad. Ujú, Hay ejemplos en la parte laboral, que los hay en todas las áreas, pero en la parte laboral, difícilmente una trabajadora embarazada va a renunciar, ujú, porque se enfrentaría a dos grandes problemas. El tema de salud y, por ujú, supuesto, el tema de los ingresos durante su embarazo. ujú. Y sin embargo, presentan una carta de renuncia con dos testigos, posiblemente de relaciones laborales, y dicen que es cierto la renuncia, que no fue un despido injustificado. Hay quienes, abogados, que piensan que efectivamente, como ahí están las pruebas, así fue. El principio de realidad, que para ponerlo muy sencillo es entender lo que realmente está sucediendo, Ujú, pues nos indica que no es cierto, ujú. que esa trabajadora fue presionada para firmar la renuncia, que fue presionada de una y mil maneras para que se diera esa circunstancia. Una persona de mediana edad, 45, 50 años, hombre o mujer, difícilmente va a renunciar. Claro, Difícilmente va a renunciar porque tiene una familia a cargo, posiblemente está pagando su casa y muy posiblemente requiere igualmente el servicio de salud. Y pasa lo mismo. ujú. Y el juzgador dice que efectivamente renunció, cuando es extremadamente difícil que eso ocurra. Hasta choca con el sentido común, ¿no? Es antinatural. ¿Cuál es el desafío en este momento? Que pongamos los pies en la tierra, que entendamos la realidad de las personas, lo que se vive en el día a día, y que desde una óptica incluyente, desde una óptica realista, desde una óptica humanista, se resuelvan las controversias. Claro. Más allá, si cuando el trabajador laboraba se llamaba el Patito S.A. y Ujú, ahora se llama el Patote, ujú, por ese tipo de cosas no procede la demanda del trabajador, ujú. por más razón que tenga. Y se da así en todos los ámbitos. Sí, Podríamos hablar de cualquier ámbito del claro. derecho y vamos a encontrar cientos, miles de ejemplos de este tipo. ¿Cuál es el compromiso? Juzgar con sentido común, con Ujú, una situación incluyente, desde la realidad de la gente. claro.
Ese es el gran desafío y es un desafío que tenemos que asumir en breve. Ujú. Poco más de un año habrá entre una elección y que inicie el siguiente proceso que se realizará en el 2027 y todos nosotros debemos de tener un ejemplo de que efectivamente las cosas no cambiaron, las cosas mejoraron, Claro, que efectivamente ahora sí el juez atiende, no es alguien por allá como que está en el Olimpo, sino es una persona de carne y hueso que está tratando con personas de carne y hueso, ujú, por supuesto, ya sean físicas o morales, creo que para el caso es lo mismo, que está atendiendo realmente el fondo de la situación, el fondo de la controversia, claro. más allá de pretendidos legalismos y maneras a modo Ujú. de entender y de dar sus sentencias, sus resoluciones. Sí, yo coincido plenamente contigo. Fíjate que esto que dices tiene mucho que ver con lo que a lo largo de este proceso electoral me han estado preguntando mucho, que a qué me refiero cuando yo les digo que los nuevos perfiles judiciales deben de juzgar con empatía. Sí es cierto que suena algo complejo de cómo aterrizas la empatía en el ámbito de la justicia, pero tú lo acabas de decir, es más o menos la explicación que yo les doy. El que se imparta justicia con empatía es entender que cuando una persona llega a un tribunal, no lo hace por culpa, es porque algo malo ya le pasó. Lo ideal es que todos a lo largo de nuestra vida no tengamos que pisar nunca un tribunal. Cuando pisamos un tribunal es porque ya tenemos un problema. Y el juez empático, el juez o la jueza empática, son quienes entienden que esa persona llega por un problema y que efectivamente es una persona con un problema real. No es un expediente, no es un número, no es una carga de trabajo, no es una estadística, es una persona real con sus problemas. Como tú lo acabas de decir, y podemos citar aquí durante horas casos de la materia laboral y de la materia familiar, no se diga. El entender que viene una mujer que no ha recibido una pensión alimenticia desde hace 3 meses, que tiene hijos menores que requieren de ese recurso para subsistir, no puede ser tratado como un número, como un expediente, y que por formalismos se dilate su asunto o no prospere. No, se debe de anteponer la justicia material, el juez debe comprometerse con la persona para resolver su problema, claro, en el marco del derecho que le es aplicable, pero comprometerse con la persona, porque ese me parece que es el verdadero compromiso social que deben de tener los nuevos jueces. Participemos. Estamos en un hecho histórico que nos va a permitir tomar el Poder Judicial en nuestras manos, en el mejor de los sentidos, con gente preparada y comprometida. A la Ciudad de México en general y a las alcaldías de Iztacalco y de Venustiano Carranza tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad. Participen, pero participen de manera informada. En su decisión está que esta próxima renovación del Poder Judicial sea para bien, que se renueve con perfiles idóneos, éticamente comprometidos con la sociedad, técnicamente óptimos y con experiencia que los respalde.